Shalom Urajot, paz y bendiciones. Que nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Shelishi, día tercero de la semana que corresponde al segundo día del mes sexto, el mes de Elul, camino a las fiestas del séptimo mes. Y este día segundo del mes sexto es el día 26 de agosto del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del quinto libro de la Torá, el libro de Devarim, también conocido como Deuteronomio. Y esta semana estudiamos la parashá número 44, que tiene por nombre Shoftim, que significa jueces. Y vamos ahora al estudio y comentarios de la tercera liyá, que se encuentra en el capítulo 18, versos del 1 al 5. Y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Los sacerdotes, levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Adonai y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Adonai es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Adonai tu Elohim de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Amada familia, continuamos con nuestro estudio de la parashá Shoftim. Y hoy entramos en la tercera liyá, donde la Torah nos habla de los Kohanim, de los sacerdotes, de los servidores de la tribu de Leví. Y después de instruir sobre jueces y reyes, ahora la Torá nos recuerda que el servicio espiritual del pueblo debía estar en manos de los levitas, quienes fueron apartados para ministrar delante de Adonai. Ellos no recibieron herencia de tierra como las demás tribus, sino que su herencia era más grande, más preciosa. Adonai mismo era su herencia. Los sabios explican que aquí hay un principio eterno. Aquellos que sirven al Todopoderoso con todo su corazón no dependen de lo terrenal como fuente de seguridad, porque su porción es Elohim mismo. Y en el verso 1, Lo yeyela kohanin halivin kol shevet de Levi heled benachalav in Israel ishey Adonai benachaloto yohelum. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Adonai y de la heredad de él comerán. La tribu de Leví no recibió tierras como las demás tribus. Su sustento provenía del servicio en el santuario y de lo que el pueblo ofrecía a Adonai. Y esto nos enseña que el que sirve en lo espiritual no debe poner su confianza en posesiones materiales, sino en la fidelidad de Elohim y en la obediencia del pueblo. En Números 18:20 dice, Adonai dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. En el verso 2 dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Adonai es su heredad, como él les ha dicho. ¡Qué tremenda declaración! Mientras todas las tribus recibieron tierra, la tribu de Leví recibió algo incomparable, Adonai mismo como herencia. Y esto nos habla de que el valor del servicio al Eterno no se mide en riqueza terrenal, sino en la comunión directa con Él. Amada familia, ¿cuál es nuestra herencia? ¿La buscamos en lo material, en tierra, en dinero, en posesiones? ¿O podemos decir con los levitas, Adonai es mi herencia y en Él está toda mi porción? En el verso 3 dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar.
Elohim estableció provisión para los sacerdotes a través de los sacrificios. El pueblo debía darles ciertas partes como señal de respeto y de sostén para su servicio. Y esto nos enseña un principio eterno. El pueblo tiene la responsabilidad de sostener a los que sirven espiritualmente. Y los que sirven deben recordar que su sustento proviene de Adonai, no de su propio esfuerzo. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Eso lo dice el verso 4. No solo de los sacrificios, sino también de las primicias del campo y del ganado. El sacerdote recibía su sustento. Y esto es poderoso, porque significa que lo primero, lo más valioso, debía ser entregado para el servicio a Adonai. Y nosotros le damos a nuestro Padre Celestial lo primero, lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, o le damos lo que sobra, lo que ya no usamos, lo que nos duele entregar. Por eso dice en el verso 5, porque le ha escogido Adonai tu Elohim de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. El sacerdocio no fue una invención humana, fue una elección divina. Adonai escogió a los levitas para ministrar en su nombre. Y esto nos enseña que el servicio a Elohim no es un oficio que uno toma por ambición, sino un llamado sagrado. Y el que es llamado debe servir en humildad, no como dueño del pueblo, sino como siervo delante del Altísimo. En Hebreos capítulo 5, verso 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue a Aarón. Amada familia, este pasaje nos deja enseñanzas muy profundas. La verdadera herencia no son tierras ni riquezas, es nuestro Padre Celestial mismo. El servicio espiritual no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad de Elohim y de la obediencia del pueblo. Los siervos deben vivir en humildad sabiendo que fueron escogidos por el Todopoderoso y no por mérito propio. Y el pueblo debemos aprender a honrar a quienes sirven en el nombre de Adonai, no con migajas, sino con lo primero y lo mejor. Entonces te pregunto, ¿qué herencia estás buscando? ¿Lo terrenal que perece o lo eterno que permanece? ¿Le das a Elohim lo primero de tu vida o lo que sobra? ¿Reconoces a aquellos que Adonai ha llamado para servir o los menosprecias porque no tienen riqueza como los hombres del mundo? Recordemos que en el mes de Elul, cuando nos preparamos para encontrarnos con el Rey, debemos revisar nuestra actitud. ¿Vivimos como si Él fuera nuestra herencia o seguimos buscando a Egipto? El texto es claro. Dice en hebreo, Ki bo bahar Adonai Eloheja mikol shevateja la amot, lesharet beshen Adonai hu ubanav kol hayamin. Porque le ha escogido Adonai tu Elohim de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Los levitas no fueron escogidos por fe, por sabiduría, ni por obras humanas, sino por linaje en este caso. Fueron apartados por decreto divino, y esto nos enseña que el sacerdocio levítico fue una distinción y una autoridad dada por nuestro Abba, por nuestro Padre, independiente de las capacidades humanas. En el Números capítulo 3, verso 12 dice, he aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Por tanto, hoy nadie puede adjudicarse una autoridad levítica si no es descendiente comprobado de Leví. Usurpar esa autoridad, sobre todo para lucrarse, es deshonrar al Todopoderoso y poner en riesgo la propia vida y la salvación. La Torá estableció que el pueblo debía dar ofrendas, primicias, diezmos, para el sustento de los levitas y sus familias. Así los levitas podían dedicarse por completo al servicio de Adonai en el Mishkan y más tarde en el templo. En Números 18:21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el misterio del tabernáculo de reunión. Y esto significa que el sustento de los levitas no dependía de sus trabajos seculares, sino de la obediencia del pueblo a la Torá. Cuando el pueblo dejó de llevar primicias y ofrendas, los levitas tuvieron que abandonar el servicio y buscar sustento en el campo, y el culto quedó desamparado. Y eso lo tenemos en Nehemías, un caso que sucedió después de la reconstrucción del templo, después del exilio en Babilonia. Nehemías capítulo 13, versos del 10 al 11, dice, entendí asimismo que las porciones de los levitas no les había sido dadas,
y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Elohim abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¡Qué fuerte advertencia! Cuando el pueblo es duro de corazón y no sustenta a los siervos, la adoración y el servicio a Elohim se descuidan. Y después no podemos salir a echar la culpa a los siervos, a los líderes, a los roanín, a los maestros. No podemos salir a culparlos a ellos, porque ellos tienen necesidades. Pero el servicio al Eterno demanda tiempo total, demanda energías físicas, emocionales, espirituales. Imagínese a un siervo del Eterno, a un roe, a un moré de la Torá, enseñando, cuidando a un redil de 30, 40, 50, 100 ovejas, 100 personas que tienen personalidades, demandas, que sufren muchos de inmadurez, otros más avanzaditos, otros comenzando el caminar, y cada uno, aún los más avanzaditos, tienen sus propios problemas, sus propias circunstancias, y en algún momento dado van a estar utilizando el tiempo, las energías del roe, del moré. ¿Cómo hace este líder para atender a 30, 40, 50, 100 personas? Si a veces uno solo de ellos hace por 100. Y entonces, ¿cómo podemos quitarle el sustento si ese servicio demanda tiempo, demanda energías? Y por sobre todas las cosas está ayudando a que el pueblo unido pueda servir al Eterno, pueda rendir adoración, rendir tributo, rendir homenaje, rendir todo el servicio a nuestro Padre que está en el cielo y a su Mashiach. Es un líder que necesita también que nosotros proveyamos para que esa persona, para que ese líder y el cuerpo de liderazgo pueda sustentarse y podamos todos como pueblo servir al Eterno. Entonces, no culpen a esos líderes que han tenido que abandonar el servicio al Eterno porque sus familias están padeciendo necesidades, porque el pueblo es duro de corazón, porque el pueblo para no dar, preferiblemente, o cambiando mejor la frase, para no dar, busca cualquier excusa, e incluso utilizan la palabra para legalizar su conducta, cuando es totalmente antibíblica, porque el pueblo tiene que hacerse cargo de los líderes. Gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Pero así debe de ser. Ese es el mensaje de la Torá. Y eso nos ayuda a tener compromiso. Si no tenemos dones y talentos para enseñar, cantar, ministrar o hacer otro tipo de labor de liderazgo, pues entonces proveyamos lo que se necesita para que la comunidad, el liderazgo permanezca firme, fiel ante las circunstancias y el pueblo pueda seguir fortaleciéndose, el pueblo pueda seguir manteniéndose y el pueblo siga honrando al Todopoderoso y levantando el honor de nuestro Mesías judío, de Yeshua, que ha sido tan pisoteado entre los gentiles y que ha sido tan corrompido por malas doctrinas, por tergiversaciones y por autoridades que fueron usurpadas a través de la historia. Tenemos una gran responsabilidad, aún con nuestros bienes, aún con lo que el Eterno nos da. Por eso, amada familia, no seamos codo duro, no seamos mezquinos, no seamos personas que no somos dadivosos. Incluso no porque lo exija la Torá, sino porque tenemos compromiso, tenemos sentido de pertenencia con nuestro pueblo. Y cuando somos un pueblo unido, de lo que el Eterno nos da, nosotros damos la provisión para que el pueblo crezca, para que el pueblo se mantenga firme con un liderazgo firme. Aunque hoy no tenemos sacerdotes levitas en el servicio del templo, el principio eterno sigue vigente. Los que sirven en el ministerio espiritual deben ser sustentados por el pueblo. Y el Mashiach estableció autoridades en su cuerpo, como ya lo hemos visto en las aliyot anteriores. Y aunque no sean levitas por linaje, el principio de sostener a los siervos dignos sigue siendo válido. No, escuchen, siervos dignos, no esos lobos rapaces que buscan lucrarse
¿Cómo detectamos a esos lobos rapaces? Con el estudio de la Torá, con el estudio de su palabra, con discernimiento, pidiéndole a nuestro Padre sabiduría, inteligencia, discernimiento de su espíritu y estudiando constantemente la palabra para detectar fácilmente esos lobos rapaces. En 1 Corintios capítulo 9, versos 13 al 14 dice: ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Adón a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, que vivan de la Besorá. 1 Timoteo capítulo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien, escuchen muy bien la frase, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues las Escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por eso, aunque hayamos visto muchos lobos rapaces disfrazados de pastores que se aprovecharon de la grey y se enriquecieron con la lana de las ovejas, amados, no debemos por eso dejar de honrar a los siervos verdaderos que sirven con sinceridad, con amor y entrega al pueblo. El Shema mismo nos recuerda que nuestra confesión de fe que hacemos diariamente, esa confesión poderosa que diariamente nosotros recitamos, el Shema nos recuerda que debemos amar a Adonai con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todos nuestros bienes. Behol meodeja, dice en hebreo, en Devarim 6:5. Parte de ese amor se expresa en sostener la obra y a los siervos que la dirigen fielmente. No se trata de dar por obligación ni por manipulación, sino con un corazón dispuesto, sabiendo que en hacerlo estamos honrando al Eterno y fortaleciendo la adoración y el servicio. Amada familia, los levitas fueron escogidos por linaje y nadie puede usurpar esa autoridad. El sustento de los siervos siempre dependió del pueblo, y cuando el pueblo se endureció, la casa de Elohim quedó desamparada. Hoy, aunque no haya sacerdocio levítico en funciones, la Kejuná, los siervos puestos por el Mashiach merecen sustento digno porque velan por nuestras almas. No caigamos en el error que sucedió en Nehemías 13, de dejar a los siervos sin apoyo, porque al hacerlo deshonramos al Creador. Queremos que el servicio de Elohim a nuestro Padre Celestial permanezca firme y puro, entonces sirvamos con nuestros bienes, honremos a los siervos verdaderos y recordemos que nuestra herencia no está en riquezas terrenales, sino en Adonai mismo, nuestra porción eterna. Y esto no es un mensaje de la secta de la prosperidad, sino es un llamado para todos aquellos que se han olvidado de un principio de unidad, de un principio de pueblo, de un principio de amor al pueblo y a la comunidad, al cuerpo de Mashiach. Porque también con nuestros bienes expresamos ese amor. No es con manipulación, es un compromiso que nace en el corazón de un verdadero creyente. Amada familia, ¿hasta cuándo viviremos pensando solo en lo nuestro? ¿Hasta cuándo miraremos nuestras propias casas, nuestros propios campos, nuestras propias cuentas y dejaremos de lado la casa de Adonai y a los siervos que velan por nosotros? El Eterno nos llama hoy a recordar que somos un solo cuerpo, una sola familia, un solo pueblo. Si un miembro sufre, todos sufrimos. Si una autoridad puesta por el Mashiach está desamparada, todos estamos desamparados. No podemos decir que amamos al Eterno si cerramos nuestro corazón a quienes Él puso como columnas para sostenernos. No podemos clamar unidad si ignoramos las necesidades de los que día y noche se preocupan por nuestra alma. El pueblo de Israel entendía que el bienestar de los levitas era el bienestar de toda la nación, porque sin ellos el servicio quedaba vacío. ¿Y qué pasó en los días de Nehemías? Cuando el pueblo fue duro de corazón, los levitas tuvieron que dejar el servicio para salir a buscar el pan, y la adoración quedó abandonada. ¿Queremos repetir esa historia? Que el Eterno nos libre. El llamado de hoy es claro. Preocupémonos unos por otros. Si vemos a nuestro hermano en necesidad, no lo ignoremos. Si vemos a nuestras autoridades sirviendo con esfuerzo y sacrificio, no seamos indiferentes. El Mashiach nos dio pastores, maestros, profetas, no para que anden mendigando, sino para que se dediquen a nuestra edificación. ¿Qué clase de pueblo queremos ser? ¿Un pueblo dividido?
que se aprovecha de sus líderes o un pueblo unido que honra, cuida y sostiene? ¿Un pueblo que critica desde la comodidad o un pueblo que se arrodilla, que apoya, que da lo mejor? Hoy más que nunca necesitamos unidad. No unidad de palabras, sino unidad de hechos, unidad que se expresa en preocuparnos unos por otros, en sostener a nuestras autoridades, en dar con generosidad, en cuidar el corazón de quienes el Mashiach ha puesto para guiarnos. Porque si el pastor está cansado, ¿qué será del rebaño? Si el maestro está agobiado, ¿cómo crecerá el pueblo en sabiduría? Si el líder está desamparado, ¿cómo avanzaremos en la obra del reino? Amada familia, este es el momento de despertar, este es el tiempo de demostrar con hechos que somos un cuerpo vivo. Que no nos pase lo que a Israel en tiempos pasados, que por la dureza de corazón la casa de Elohim quedó vacía. Hoy más que nunca sostengamos, honremos y cuidemos a nuestras autoridades, porque en hacerlo mostramos que amamos al Mashiach, que entendemos la Torá y que caminamos como un solo pueblo redimido. No seamos espectadores de la obra, seamos participantes activos. No seamos indiferentes al cansancio de nuestros líderes, seamos bálsamo y apoyo. No seamos egoístas en nuestras bendiciones, compartamos porque todo lo que tenemos es de Adonai. El reino se edifica en unidad y la unidad comienza con humildad, con preocupación mutua, con amor expresado en acciones concretas. ¿Responderemos a este llamado? ¿Seremos un pueblo que honra a sus líderes y se preocupa por ellos o dejaremos que se desgasten en soledad? Amada familia, la decisión está en nuestro corazón y la palabra está en nuestro corazón. No seamos rebeldes, porque si no apoyamos a nuestros líderes, si no tenemos sentido de compromiso con nuestro pueblo, también somos rebeldes, siempre y cuando podamos hacerlo, pero el Eterno nunca nos desampara, siempre está proveyendo, porque cada día se renuevan sus misericordias. Y si pedimos, Él nos dará. Porque si ustedes siendo malos, dijo nuestro Mashiach, si sus hijos le piden pan, no les van a dar una piedra, y si le piden pescados, no le van a dar una serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos va a dar lo que nosotros le pidamos? Cuando Él es amor y misericordia, pero también es un juez justo y se levanta contra aquellos que en su corazón han decidido no comprometerse y no servir con lo que Él da. Amada familia, que escuchemos el llamado de atender a nuestro pueblo, de atender a nuestros líderes, de tener sentido de pertenencia, porque Am Israel, el pueblo de Israel, es un pueblo unido, es un pueblo que busca al Eterno en comunión, como un solo individuo, como muchos miembros, pero un solo cuerpo en el Mashiach. Por eso, como dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ira et mitzvotah shemor, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Shalom ubrachot, paz y bendiciones.